quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz. Queremos estrenar, vivir en la alegría, en comunidad. Que nazca un nuevo día, en medio de problemas, luchas y acercamientos. Crecer hacia ti desde un nuevo pensamiento. No quiero una libertad que me hace libre frente a ti. No quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz. Para edificar la casa sobre roca, fuera dudas, categorías, fuera las normas. El reino se construye confiando en mi voz, sintiendo en la prueba, no temáis, soy yo. No quiero una libertad que me hace libre frente a ti. No quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz. Vive la libertad mirándote en los demás. Siente que creces al servir, que los demás renacen tú con ellos al fin. Vive la libertad. ¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a su programa Llamados para Amar. Gracias a todos aquellos que nos verán en las páginas católicas que serán compartidas y a todas las personas que nos escuchan y que también compartirán con sus seres queridos, sus familiares, sus conocidos. Ya estamos en el segundo programa al aire. Todos estamos llamados para amar. Recuerden que este programa es para reflexiones diarias en torno a la vocación, la familia y la cuaresma. Somos un grupo de seminaristas y también sacerdotes invitados que todos los días a partir de las 8 de la noche por Facebook Live estaremos aquí compartiendo nuestra experiencia y también nuestro mensaje acerca de nuestra fe. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y recuerden que esto es en torno a la tercera semana de la familia en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Campos en Mission, Texas. Damos la bienvenida hoy especialmente a nuestros dos invitados de lujo, uno que ya conocen, ya tienen el placer de escuchar su voz, y el día de hoy tenemos a un nuevo, ¿verdad? Entonces damos la bienvenida a Alejandro García Ángel. Buenas noches, amigos. Mi nombre es Alejandro. Gracias, Marco, por invitarme a estas series el día de hoy. Al contrario, un placer tenerte aquí. Dinos, Alex, un poquito acerca de ti. ¿Quién eres, Alex? Yo soy seminarista de la diócesis de Brownsville. Nací en el Estado de México. Estudié después en Monterrey a la carrera de administración y después empecé mi formación en el seminario en Monterrey. Ahí estudié filosofía por 5 años. Después me moví a la diócesis de Brownsville. Muchas gracias, bienvenidos. Y también damos la bienvenida a Mauricio Rodríguez Chapa. Hola, buenas noches, un gusto poder estar otra vez aquí con ustedes para compartir lo que el Señor nos tiene. Bueno, pues aquí tienen a estos dos seminaristas, el futuro de la iglesia. Ellos son seminaristas de la diócesis de Brownsville y nos acompañarán en esta jornada a descubrir el significado de lo que es este gran mensaje que tanto resuena hoy en día y que a veces es tan marcado, pero el significado es pues perdido muchas de las veces, y es la libertad. El tema de la libertad, yo creo que este tema es importante tocarlo en las cuestiones que estamos viendo hoy en día, que tanta falta nos hace a nosotros tener un momento de reflexión acerca de lo que es realmente el sentirnos libres de violencia, libres de agresividad, libres de tantos problemas y obstáculos, pero sobre todo que encontremos esa libertad, que es la libertad del corazón. Y yo creo que ustedes, Mauricio y Alejandro, pues no sé qué piensen acerca del tema de la libertad. Sí, Marco, cuando yo principalmente estudié la preparatoria, me acuerdo que mis compañeros todos hablaban de libertad. Todos queríamos tener esa felicidad, ese sentimiento de sentirnos libres y de
lo orientábamos a libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de decidir, libertad de movernos de un lugar para otro sin preocuparnos porque nuestros papás nos dieran permiso, porque si tuviéramos o no limitaciones. Era orientado hacia movernos y hacia decidir lo que nosotros pensábamos que era correcto. Me acuerdo, ese es el concepto de libertad en la preparatoria. Después, en la facultad, ya era más relacionado con buscar un trabajo, estaba orientado un poquito más, pero todavía un poquito viciado. Claro. Todos estudiando una carrera pensábamos en ciertas responsabilidades, pero todavía el concepto de libertad era poder tener la capacidad de ir y de decidir sin limitaciones. Pues sí, un concepto todavía, pues que aunque a esa edad se nos hace correcto, ¿verdad? El concepto de libertad, o creemos que es el correcto a la edad de la preparatoria o a la edad ya más joven, pero uno pues va creciendo y va uno pues agarrando confianza y sobre todo el valor real de la libertad. Sobre todo si yo he tenido la oportunidad de crecer también en medio de una familia católica. Ok. Este concepto de libertad que yo encontré dentro de compañeros en el salón de clase o en el medio donde me desenvolví, contrastaba con lo que yo aprendía en la iglesia, con lo que yo aprendía en el grupo juvenil o con lo que yo vivía dentro de mi fe católica. Claro. La libertad pues se ve como un regalo que viene de Dios. Exactamente. Y es difícil un poquito tener ese mismo concepto dentro de una sociedad, porque el mayor tiempo que nosotros en el que nos desenvolvemos es en medio de amigos, de amistades, y pues veía que era difícil compaginar y ser un poco transparente en mi propia libertad de actuar. Claro. en la sociedad, pero estaba consciente que estaban esos dos conceptos: uno orientado hacia no depender de nadie, claro, y el otro pues el tener la libertad de decir: Señor, tú me has dado este regalo, a ti lo agradezco. Muy bien. Pues en mi experiencia, mi concepto de libertad, yo creo que concuerdo con Alejandro con muchas cosas de las que acaba de decir. Yo recuerdo cuando estaba más joven, yo hice mi preparatoria aquí en Estados Unidos, y me acuerdo del cambio de culturas y de todo, y cómo cuando llegué aquí hablaban de la libertad y decían de que puedes hacer lo que quisieras. Ya uno graduándose de la preparatoria, uno podía hacer lo que quisiera con su vida y todo lo que uno eligiera estaba bien. Básicamente cualquier cosa estaba bien si a uno lo complacía y lo, entre comillas, lo hacía feliz. Ese fue mi concepto por muchos años, hasta que ya en la universidad y me acerqué de nuevo a la iglesia y fui comprendiendo un poquito más de lo que significaba la libertad, ¿verdad? Y sobre todo, como dijo Alejandro, un regalo de Dios, y cómo realmente podemos confundirlo con esa libertad falsa que se basa en muchas ideologías extremas, a la libertad que realmente tenemos como hijos de Dios. Pues sí, ciertamente yo creo que estaríamos de acuerdo en nuestra propia experiencia, como el concepto de libertad para aquellos que no tienen una formación en la fe, o que están alejados completamente de una formación humana, ¿verdad? No comprenden el sentido que nosotros tenemos acerca de libertad, ¿verdad? Entonces, sí, estoy pensando también, Marcos y Mauricio, bueno, todo eso que estamos empezando a platicar. También uno piensa que ser libre es no estar alejado de todos, estar alejado de la opinión de la familia, estar alejado de la opinión de otros hacia mí. Exactamente. Muy cierto. Es verdad. Yo creo que pues los que nos están escuchando, hago un paréntesis, gracias a todos los que nos están mandando mensajes. Al padre Derly le mandamos un saludo, un fuerte abrazo hasta la diócesis de Brownsville, y también a todos aquellos que nos siguen escuchando y que siguen compartiendo esta página de reflexión.
Este es el tema, a todos que se están conectando, es el tema de libertad, la libertad del corazón. Y creo que el sentido de por qué hablar de libertad, pues se preguntará uno, ¿verdad? ¿Por qué hablar de libertad? ¿O qué es el concepto? ¿Qué es el trasfondo de libertad? Es necesario que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene la libertad, sobre todo una libertad que pues ha estado faltando en la sociedad, porque todos hablamos de libertad en un concepto general. Pero hay una libertad que nos hace falta tanto a cada uno de nosotros, hacernos pues conscientes de esto, y es la libertad interior, para poder vivir sin apego a las cosas y uno así poder pues ser felices como el mismo Jesús nos comparte. Ciertamente, cuando uno va experimentando que uno es libre, uno va definiendo más el concepto de quién soy yo, cómo me identifico yo ante la sociedad, ante mi familia, ante Dios, mi relación con el mundo, con las cosas creadas, y yo o cada uno empezamos a descubrir. La libertad no es alejarme de los demás, la libertad no es ser independiente en todos los sentidos, no es tener una falta de guía, sino la libertad es relación, y mi concepto como ser humano comienza con darme cuenta que Dios me ha creado en libertad y yo soy un ser libre, así como Dios nos regala. Sí, así es, la libertad es, nos lleva, la verdadera libertad nos lleva a una conexión plena con Dios y con los demás, ¿verdad? No nos alejan de los demás, sino al contrario, estamos más en comunión con todos. Y esto es libertad verdadera, nos da un sentido a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestra existencia. Pues sí, digo, la libertad, ya enfocándonos en la libertad interior, en la libertad que viene de Dios, es una libertad plena, una libertad que no es temporal, que a pesar de las circunstancias ajenas, y me refiero al mundo, los obstáculos del mundo y lo que se pueda prestar acerca del demonio, pues una libertad que rompe esas cadenas de todos los vicios y de todas las cosas negativas en nuestra vida. Entonces, así como el mismo Evangelio de San Mateo menciona una parte que dice: no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Yo creo que esa es la libertad que nos dice esta parte del Evangelio, que es una libertad donde Dios nos propone una capacidad de tener sin retener. Esa libertad nos habilita para vencer el egoísmo y nos acerca a la caridad. Dios nos libera de la esclavitud para que, siendo libres, podamos ser obedientes a Él. ¿No lo creen? Sí, claro. Yo pienso que sí. Y es impresionante cómo existe la relación entre la libertad y nuestro Señor Jesucristo, y cómo realmente en Jesús encontramos esa plenitud en nosotros mismos como seres humanos. Realmente, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, como en el centro de nuestro corazón, es cuando realmente somos libres y podemos expresar esa libertad a los demás, expresándolo a través de nuestra forma de vida, por el servicio, la caridad, el trato a los demás. Entonces es increíble cómo va conectado la libertad y Jesús en nuestras vidas como cristianos. Sería muy interesante escuchar la voz de los que están ahorita afuera escuchando este programa. ¿Qué piensan ellos acerca de la libertad? ¿Qué los puede atar a ellos pensando que libremente están acumulando tesoros? Pero tal vez sería interesante saber. El concepto mismo de persona nos puede incluso atar, porque a veces nos podemos comprometer con el concepto personal de quién soy, y en lugar de estar atesorando un tesoro, estoy haciéndome esclavo al mismo tiempo de ese mismo concepto erróneo de quién puedo ser. Es interesante saber qué opinan los
a los que están escuchando. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, yo creo que aquí tenemos un comentario de Goki Exclusive Creations que dice: hacemos conscientes a nuestros hijos la libertad que Dios nos permite y no abusar de ella para hacer libertinaje. Pues es verdad lo que estamos haciendo, que es cuando cometemos nosotros nos vemos siendo pues egoístas, es cuando nosotros vamos a partir en un sentido siendo libertinos, ¿verdad? Cuando abusamos de esa libertad y cuando pues la libertad que estamos buscando se convierte en solamente un capricho personal. Desgraciadamente ese es el concepto que vemos en, por ejemplo, películas, en canciones, en tantos accesos a los que los jóvenes tienen ahorita en día, y es lo que se promueve. Por ejemplo, estoy pensando cuál puede ser la idea de que un joven tiene al escuchar la palabra libertad. Tal vez no escuchar a sus papás, no escuchar la voz de autoridad. Claro. Tal vez. Sí, pues yo creo, fíjate que hablando de eso, cuando hablamos de libertad, precisamente preguntamos hay un reportaje que se hizo acerca de preguntar qué concepto tenían ciertos jóvenes, ¿verdad? Que en un grupo jóvenes que tienen una relación con Dios, que van a la iglesia, pero también hay ciertos jóvenes que hicieron este reportaje de aquellos que solamente tienen pues el estar en la universidad, solamente con su propia ideología y educación, y hay veces que se dieron cuenta que la libertad que se expresa es completamente diferente. O sea, dicen ellos: mi libertad es hacer lo que yo quiera, donde yo quiera y como yo quiera, ¿verdad? Y hablando de libertad de expresión, libertad en cuanto a las acciones y a la palabra, que hay veces que el que nosotros tengamos esa idea pues corrompe la libertad del otro, porque estamos interrumpiendo en el espacio de la otra persona, de la libertad, ¿no? Sí, y el pasaje que leímos hace rato de Mateo también me recuerda cómo Jesús nos invita a ser libres. Jesús nos pide que nos liberemos, que rompamos cadenas y que seamos transparentes y libres en cuanto a recibir el amor de Dios y amar a nuestros hermanos. Estoy pensando también desde la creación. Dios crea a Adán y le da la libertad de vivir, y Adán se mueve en el paraíso libremente. Eso y es dueño de la creación, de las cosas creadas, y esa libertad le da también responsabilidades, pero no vistas como una carga, sino movimiento de relacionarse con las cosas y con lo creado. Incluso pues escuchamos en el Génesis, Dios se paseaba en el jardín y Dios estaba ahí siempre cerca de Adán. Sí, verdad, digo, ahorita que dijiste, la libertad es una responsabilidad, y yo creo que es algo que necesitamos ser más conscientes de, que como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos esa responsabilidad de usar nuestra libertad para el bien, ¿verdad? Para el bien de nosotros mismos, del prójimo, y pues proclamar el evangelio principalmente por medio de nuestra libertad. Entonces yo creo que es algo muy, muy bonito como realmente la creación de Dios, nosotros los seres humanos, como nos dio esa libertad para poder amarlo a Él y poder amar a los demás por medio de nuestro servicio, la caridad, que todo viene fluyendo de la gracia del Señor, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes compartan esta opinión, pero tal vez nos da miedo ser libres y nos da miedo ser responsables, y por eso caemos en un vicio. Sí. Cuando creemos que no nos digan nada, esto es lo que yo quiero y esta es mi libertad. O por ejemplo, pues yo voy a hacer lo que quiera, pero no me responsabilizo de esa acción. Claro. Creo que un ejemplo muy, muy claro
se me viene a la mente y tan sencillo en el actuar de las familias es cuando el hijo pues tiene la completa libertad en su familia de ser quien es, verdad, el hijo, de estudiar, pero también tiene responsabilidades en la casa, y cuando cumple cierta edad piensa que pues todo ese tiempo, los 18 años, estuvo como que esclavo, ¿verdad? Esclavo de la familia. Y luego sale a los 18 o aquí a los 21, ¿verdad? En Estados Unidos. Y dice, pues ya tengo la libertad, ya soy grande, ¿verdad? Y ahora sí puedo hacer lo que quiero, pero cuando sale al mundo, ¿verdad? Se da cuenta de que esa libertad que tanto veía, pues era falsa. Porque se cae, porque también el mundo nos pide responsabilidad en cuanto a nuestros actos, en cuanto a nuestras palabras, en cuanto a lo que tenemos, ¿no? Sí, desde ese ejemplo que pues todos estamos, lo enfrentamos o lo vemos en amigos o en a nivel personal, también nos damos cuenta, la libertad nos ayuda a ser mejores y nos ayuda principalmente a desarrollar una responsabilidad. Por ejemplo, yo quiero independizarme de mi casa, tener la libertad, pero necesito tener un trabajo, necesito pagar una renta, necesito pagar mis alimentos, claro, mis primeras necesidades, ¿no? Entonces ahí empieza como que, bueno, sí quiero ser libre, pero pues también necesito y pues puedo estar necesitando también de mis papás. Exactamente. No es, la libertad no es, pues ya no quiero saber nada de ti, ya no quiero estar sujeto a lo que opines y digas, pero pues al mismo tiempo me da también ese enfrentamiento. Exacto. Cierto. Sí. Y fíjense, a los que nos están escuchando, les mandamos saludos. Y yo creo que unas preguntas que debemos de reflexionar acerca de esta libertad es, les pregunto a la audiencia, ¿de qué somos esclavos, verdad? ¿De qué liberarnos? ¿Quién y cómo nos esclaviza? ¿Cómo somos liberados? Otra de las preguntas también interesantes. ¿Y qué disfrutaremos con esa libertad? O sea, ¿qué fruto tendremos con esa libertad? Claro, yo creo que algo de lo que podemos ser esclavos, todos nosotros los seres humanos, es por el deseo de poder, dinero, de que uno lo vean, ¿verdad? Y pues no, ¿verdad? Eso no es libertad. La libertad es como es la capacidad para tener sin retener. Entonces es lo que yo pienso ahora, y muchas veces podemos estar atados al egoísmo, a ciertas personas, al dinero, y realmente eso los esclaviza más. Y la libertad es, como dice la palabra, la libertad es ser libre de todo eso y vivir en la paz que Dios nos da, porque aquí en este mundo vamos de paso. Exacto, yo creo que si vamos a la base de todo este problema de por qué nosotros hemos perdido el concepto de libertad en nuestros corazones, es porque yo creo que el principal motivo es el amor, ¿verdad? El amor que viene de Dios, y es el amor el que nos hace libres, el que nos quita a nosotros las cadenas del pecado. Y yo creo que ese amor concreto que viene de Jesús es el que nosotros nos sintamos amados, ¿verdad? Por Jesús, porque es el que toma la iniciativa, pero también el amar, ¿verdad? Ese círculo, como tú decías, tiene que, es como el agua en el río, ¿verdad? Si el agua se estanca, pues se pudre. Entonces esa libertad tiene que ir pues con la energía del amor, el amor de Jesús. También el concepto que uno tiene de autoestima, tal vez eso también puede esclavizar a algunos. Por ejemplo, yo pienso que mi autoestima está basada en acumular, en tener un buen trabajo, en tener bienes materiales, muchos. Y bueno, pues eso siempre es una tentación y una posibilidad que uno quisiera vivir siempre. Pero al mismo tiempo si mi autoestima está basada en acumular y en tener, yo mismo me voy esclavizando a los bienes materiales, estoy esclavizando a mi propio concepto erróneo de
en dónde ubico mi autoestima. Claro, claro. Creo que es interesante saber y darnos cuenta que los bienes materiales se han hecho para que nosotros los usemos para no solamente nuestro bien, sino el bien de todos los que nos rodean, de los con los que estamos nosotros conviviendo. Por ejemplo, familia, amigos, tanta gente que sabemos y reconocemos, tanta gente que ayuda de manera altruista al prójimo. Claro. El concepto de acumular solamente para mí tal vez eso es como una tentación que está muy vigente en todos, y en lugar de liberarme me está esclavizando. Exacto. El egoísmo es lo que empobrece a nosotros como seres humanos, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? El egoísmo de querer acumular las cosas y nos ata, nos hace esclavos y hace que también los demás sufran, nuestros hermanos y hermanas, a veces por nuestro egoísmo, por querer tenerlo todo o ser el mejor en todo, en no ser humildes. Yo creo que la clave aquí tiene mucho que ver la humildad también. Exactamente, yo creo que ese punto es muy relevante. O sea, la cuestión de la humildad es una de las cosas que viene del amor de Dios, y que yo creo que si nos hacemos la pregunta de quién puede restituir esa libertad, yo creo que es necesario pues remontarnos a lo que ya hizo Jesús por nosotros, que sus obras son eternas, sus obras permanecen, pero no nos damos cuenta que ya hubo una persona que restituyó esa libertad, que es quitarnos el pecado de encima y pues nuevamente sumergirnos en el amor de Dios, y es lo que nos hace a nosotros tener esa libertad plena. Sí, definitivamente Jesús pues es el ejemplo a seguir. Si yo quiero saber qué es vivir libremente, pues tengo que primero voltear hacia Jesús, cómo vivió Él, cómo actuó y cómo se comportó en su familia, con sus amigos, en su religión, con la sociedad en general. Ese pues es siempre un buen ejemplo a seguir, hablando de libertad. Sí, claro, y yo creo que la plena libertad se consigue esa libertad por la gracia de Dios y viviendo la vida cristiana, como Jesús nos ha enseñado por medio de sus apóstoles, la iglesia, a cómo realmente viviendo una vida auténticamente cristiana uno es libre, realmente camina libre en el mundo a pesar de las tribulaciones, y que no todo es perfecto en esta vida, que hay momentos tristes, altas, bajas, pérdidas, pero si uno realmente en su corazón vive esa vida, esa fe cristiana, puede estar en una paz que solamente Dios puede dar, y que esa paz se refleja, y es ahí cuando vienen las conversiones de otras personas que dicen, ¿qué tiene él o ella que yo no tengo? ¿Va? Porque puede decir, yo tengo más dinero que él o ella, yo tengo mejor trabajo, yo tengo mejor familia, yo tengo toda mi familia, a lo mejor esta persona no, pero ¿qué tiene él o ella de diferente? Tienen algo, un reflejo interior, que esa es la gracia de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo que está moviendo los corazones de los demás, y por eso me gusta mucho esto de la libertad, porque sí está en el fondo, está en el corazón también del cristianismo, la libertad en Jesucristo. Claro, y aquí como dice uno de los mensajes que nos ponen gracias, que la verdadera libertad, yo creo que lo resume, es la comunicación con Dios, una comunicación que nos lleva al verdadero amor de Dios, que es en amar al prójimo, perdonar, y pues sobre todo poner en práctica lo que Dios nos dejó, que son sus mandamientos, y que nos dan plena libertad, que a veces el escuchar los mandamientos pues nos da miedo, ¿verdad? Por la responsabilidad que conlleva, pero yo creo que yéndonos al sentido concreto de la libertad, pues ya siendo más específicos, ¿ustedes qué creen que consista la libertad? Esta plática ahorita me está recordando también la vida de María, nuestra Santísima Madre. Claro. Ella seguramente siempre actuó en libertad, siempre vivió en libertad, y esa libertad le llevó a amar con todas las consecuencias, incondicionalmente. Pues San José, a Jesús, a Dios, ¿verdad?
Para mí un concepto de libertad, pues visto desde la fe, es esa entrega que uno puede crecer y alimentar cuando uno se abandona a Dios, porque Dios nos ha creado y Dios nos ama, y esa libertad que vemos y con la que gozamos desde la creación es una libertad para amar. Sabes, ahorita que dices todo eso, wow, desde que mencionaste a la Santísima Virgen María, a San José, me quedo pensando en ellos, por ejemplo en ella, en San José, de los planes de Dios que tenía para ellos, y sin embargo en ese momento histórico, ¿verdad? Nuestra madre, cuando dice el sí al ángel Gabriel, a Dios realmente, ¿verdad? Para la encarnación, me pongo a pensar, ella se habrá imaginado todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Todas las gracias que iba a recibir, lo que iba a ser reina del cielo realmente. O sea, entonces como que me pongo a pensar, y es un ejemplo para todos nosotros, porque sí, María es única, en el cristianismo lo sabemos, fue elegida por Dios para ser madre de Jesucristo, pero sin embargo también nos da esperanza a nosotros de que cuando vivimos nuestra libertad de acuerdo a la voluntad de Dios, nos espera un gran regalo que es Dios para toda la eternidad al terminar en esta vida. Entonces yo creo que es lo del ejemplo de la Santísima Virgen María, de San José, de todos los santos realmente, a través de la historia nos enseñan qué es la libertad realmente y qué pasa cuando realmente vivimos esa libertad, ¿verdad? Que la recompensa, que es Dios mismo, que el ser humano, el corazón humano es lo que busca realmente. Por eso caemos en idolatrías como el dinero, el egoísmo, buscamos otros métodos, pero realmente el corazón humano no descansa hasta que se encuentra con Dios. Sí, San Agustín, ¿verdad? San Agustín. Sí, exactamente, la libertad es abandonarnos a Dios, porque Dios nos ha creado, Dios es libre, nos ha creado en libertad, y entonces abandonarnos a ese objetivo de la creación es no solamente la libertad como en fin, sino como parte de lo que nosotros somos a la vista de Dios. Es un concepto que no se enseña en el mundo, pero que de alguna manera se anhela. Cuando los jóvenes piensan en no obedecer, por ejemplo, en vivir una vida sin reglas, tal vez están buscando ese ideal de una libertad, como abandonarse a las manos de Dios, como el ideal máximo. Entonces tiene que ver con también la libertad, con la idea de que nosotros estamos invitados a abandonarnos a Dios y a decirle que sí a Dios. Y es que esta libertad de la que se habla, la libertad interior, no es una libertad ajena, pues es respetable a los que no creen en la fe, ¿verdad? Pero yo creo que esta libertad, como tú dices, se anhela en todo el mundo, porque cada uno de nosotros pues anhela el tener pues esa plena confianza en nuestro Creador, ¿no? en Dios, y sobre todo que esa libertad pues nos da la capacidad a nosotros de quitar todas las cosas que nos aprisionan, todos los pensamientos, ideologías, y sobre todo el quitar también tanto daño que nos hace, como los vicios o tanta maldad que hay en el mundo. Sí, la libertad, todo eso que dicen, ¿verdad? Se basa en el amor. Libertad es amar. Y realmente me acuerdo de la frase de San Francisco de Asís: nuestras manos deben ser como un canal por donde todo fluye. Es decir, lo que Dios nos regala, darlo a los demás, compartirlo a los demás en una entrega total, ¿verdad? Que eso es seguir la voluntad de Dios, y eso es lo que nos da una verdadera libertad, de entregarnos completamente a Dios y a nuestros hermanos, ¿verdad? Por amor a Dios. Entonces, vaya, todo esto es un tema muy bonito. ¿Sabes que ahorita también, sí, estoy relacionando libertad, responsabilidad, amor con la figura de nuestros padres? Por ejemplo, yo no puedo ahorita pensar una libertad más concreta o más cercana a mi vida que mis papás. El ejemplo que ellos nos dan de unión en familia,
de crearnos también, ser parte de obedecer ese mandato de Claro. copartícipes de la creación, pero también darnos su vida libremente. Sacrificar. Ellos se gastan, ¿verdad?, trabajando para que nosotros comamos, para que nosotros tengamos una casa. ¿Sí? Es un concepto que se relaciona ahorita ahorita estaba pensando en mis papás, la libertad. Ellos se han dado libremente, y es la felicidad de ellos vernos crecer, vernos educarnos, vernos que estamos pues viviendo felices, Claro. tranquilos. Sí, es algo que yo creo que también yo lo veo a mis padres, ¿verdad? Y también concuerdo igual que tú en eso de los papás. Ahí uno puede ver realmente una libertad, ver un padre a los hijos, ¿verdad? Un padre a una madre a los hijos, y cómo es capaz de hacer todo para que el hijo sea feliz, el hijo sea feliz y darnos todo, ¿verdad? Y sí, fíjense que ahorita escuchando cada una de sus opiniones, pues ustedes dijeron la primera parte y uno dijo la segunda. La primera parte, lo que nos pide como responsabilidad, sacrificios, lo que uno tiene que hacer en cuanto a forjar la libertad en la persona, pero también el gozo, que es el fruto de ver, ¿verdad?, los resultados de tener una libertad plena. Por ejemplo, ya en el caso de los papás que ven a sus hijos pues crecer, el que ven a sus hijos ya sea casarse, bueno, no en su caso, ¿verdad?, pero esperemos que no. Pero en su caso ya sea en el seminario, pues Sí. nos da la libertad. Bueno, les da a ellos la alegría en la libertad de sentirse pues amados por Dios, ¿no? Sí, gracias, Marcos. Esta plática realmente me ha roto algunos, o me ha recordado más bien también algunas cosas que no había tenido muy en cuenta, como pensar, somos libres para amar y para ser responsables ante todos. Sí. Pero fíjate que una de las cosas que, pues hablando, bueno, estamos hablando de nuestros padres, pero por ejemplo, el concepto de libertad que mucha gente tiene hoy en día, en el 2020, pues está roto por un vicio, pues que a lo mejor no lo vemos tan marcado, que es ya parte de nuestra sociedad, y es pues el egoísmo, ¿verdad? Esta esclavitud que nos aleja de la libertad plena. Y pues el egoísmo pues es completamente lo opuesto, ¿verdad?, a la libertad. El egoísmo nos aleja, nos encierra como una cápsula, pero una cápsula enfermiza. Sí, el egoísmo y en general el pecado, en cualquiera de sus presentaciones o en cualquiera de sus manifestaciones. Por eso Jesús nos libera del pecado. Jesús nos regala la vida. Sí, digo, el egoísmo, yo creo que el mejor antídoto, como se puede decir, para el egoísmo es la humildad y el amor, ¿verdad? Haciendo esas pequeñas cosas, ¿verdad? Si batallamos con eso, con ser egoístas, yo creo que servir al prójimo, amar, orar por el prójimo, son pequeños actos que poco a poco nos van moldeando a dejar de ser egoístas, ¿verdad? Y pues es una lucha, ¿verdad?, en toda nuestra vida aquí en la tierra, luchar contra el egoísmo, porque es algo que, como dice Marco, ¿verdad?, que es algo marcado ya en nuestra sociedad actualmente, y en nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad?, todos tenemos algo de egoísmo, y es algo con lo que luchamos todos los días de nuestra vida, con la gracia de Dios, la oración, ¿verdad? Y yo creo que el mejor antídoto es la humildad y el amor, que es servicio, básicamente, servicio Claro. al prójimo. Sí, sobre todo que no nos confundamos, porque yo creo que hoy en día se proclama con viva voz y en los medios de comunicación esa falsa libertad que proclaman muchos, pero que está mal, que esa libertad no nos lleva a la verdadera felicidad. Entonces yo creo que debemos de tener en cuenta esto, la humildad como principio de todo. Sí, también bueno, como valor para católicos o no católicos, para todo el mundo, pues la libertad se anhela, y los jóvenes, estoy pensando en mis amigos, todos anhelamos es tener esa libertad de compartir y de expresarnos y de ser ante todos. Es un valor universal y un valor compartido.
Claro. Sí. Bueno, pues los voy a interrumpir un momento. A todos aquellos que nos escuchan, recuerden compartir, darle like a la página. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más llamados para amar. Si es la caridad, si la vives de verdad, no te arrepentirás, serás libre para amar. Así es la caridad, si la vives de verdad, no te arrepentirás, serás libre para amar. ¿Cómo reconocerás verdadera caridad? Sientes que para ti mismo buscas siempre bien de los demás y es feliz con lo que tiene, no se cree más de lo que es. Si como buen campesino tiene un corazón sencillo, es la caridad, si la vives de verdad, no te arrepentirás, serás libre para amar. Así es la caridad, si la vives de verdad, no te arrepentirás, serás libre para amar. Porque Dios así lo quiso, es preciso, lo repito, la pobreza es distintivo de todo el que sigue a Cristo. Ser pobre por elección, para servir por amor, no buscamos recompensa porque nuestra herencia es que así es la caridad, si la vives de verdad, no te... ¿Qué tal, queridos amigos? Regresamos aquí a su programa Llamados para Amar. Recuerden que estamos con dos invitados de lujo, el seminarista Mauricio Rodríguez y el seminarista Alejandro, ¿verdad? Ya casi a la puerta de ser ordenado diácono, primero Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Esperemos. Primero Dios. Sí, claro que sí. Y pues seguimos en este tema tan interesante que nos ha hecho a nosotros también, pues, despejar tantas cosas que teníamos en la mente y recordar lo bello que es la libertad, pero esa libertad interior, esa libertad que nos lleva hacia lo profundo y hacia lo eterno, ¿verdad? Este tema que muchos lo olvidan, muchos jóvenes pues pierden de vista y por eso tantos problemas, ¿no? En la casa, en la sociedad, pues yo creo que en cualquier parte del mundo ahorita se está viviendo esta pérdida de este valor de la libertad y que no se habla ya en casa ni en ningún lado, ¿no? Sí, y tiene también una relación muy cercana con cómo elegimos y qué elegimos nosotros. La libertad, que es pues el máximo regalo que Dios nos da. Incluso Dios mismo no nos condiciona la libertad, no nos limita en la libertad. Dios nos regala la vida, nos regala el amor, pero también nos respeta la libertad con la que nosotros respondemos a ese amor y a esa vida. Claro. Sí, libre albedrío como base de el uso de la libertad que nosotros tenemos. Sí, ahorita que dices eso, es cierto qué tan grande es Dios y qué tanto nos ama, que permite, ¿verdad?, nos da la libertad de escoger si lo queremos amar o no. Qué tan grande es Dios, que nos da el regalo de la vida y que no nos obliga. Es lo hermoso de la fe y de Dios, que realmente podemos amarlo con nuestra voluntad al 100%. Así es, una imagen también de lo que es el límite de más bien el respetar ilimitadamente nuestra libertad de Dios. Cuando Jesús está en la cruz, incluso en ese momento uno de los ladrones le dice: Señor, no soy digno, pero si es posible, bueno, pues quiero
estar contigo siempre. Jesús le dice, sí, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No, claro, estas no son las palabras exactas, pero platicando un poquito de lo que es la libertad. Dios respeta y Dios nos nunca se Dios nunca se contradice a sí mismo. Claro. Y si Él ya nos dio la libertad, nos va a dejar incluso decidir en nuestra vida eterna. Exactamente, hasta eso. Sí, digo, yo creo que esto a lo mejor se puede escuchar un poco controversial, pero como gente dice, ¿verdad? De que por qué Dios permite que pase esto, por qué estas personas hicieron esto, por qué Dios no lo detuvo, pero se basa en todo lo que hemos estado hablando de la libertad. Dios nos da la libertad de escoger nuestras acciones, ¿verdad? Y es parte de nosotros esa libertad. Él no puede intervenir, ¿por qué? En nosotros, ¿verdad? Estoy hablando de nosotros. No puede intervenir de esa manera porque se estaría contradiciendo a sí mismo en su creación, ¿verdad? Y vaya, Dios puede hacer lo que quiera, pero Él respeta esa libertad en nosotros. Y yo creo que es ahí lo bonito, ¿verdad? Y que uno no puede culpar a Dios por las malas acciones de otras personas, ¿verdad? Simplemente Dios pues lo permite en el aspecto de que somos libres de escoger nuestras acciones, ¿verdad? Como la persona que hace actos de bondad, ¿verdad? Porque la persona lo hace por inspiración, ¿verdad? De nuestra naturaleza por Dios, pero todos estamos llamados a ser buenos seres humanos, a ser bondadosos y conocer a Dios y de ahí expresar esa bondad al mundo. Claro. Y yo creo que una de las preguntas que todos estamos esperando, o que todos están esperando la respuesta, es, pues a lo mejor nos dirán, pues ya al grano, ¿verdad? ¿Cuál es el manual que tenemos para la libertad? ¿O qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Los pasos a seguir. Yo creo que esos están marcados en diferentes formas, ya sean personas, ya sea directamente en nuestro corazón, como lo dijiste, que es el anhelar, o ya sea también, que es lo más importante en nuestra fe, en los sacramentos, ¿verdad? En la vida misma de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿dónde, cómo encontrar esa libertad? ¿Cómo hacerle para conseguir esa libertad? Definitivamente sí es una pregunta y tal vez nos llevaríamos otro de tus programas para responder. Otro año, ¿verdad? Otro año. Sí. Tal vez. Sí. Pero tiene una relación muy cercana con también descubrir quién soy yo, y desde mi concepto de persona, ya sea como hijo de Dios, como ser humano, como hijo de familia, desde ahí cómo me relaciono con los demás, ahí empieza mi concepto de libertad. No es nada más yo, Alejandro, viviendo lo que yo quiero, sino en mi relación con los demás. Es mi libertad ahí donde comienza. Claro, digo, yo les puedo contar una experiencia personal de mi vida, como los momentos que he experimentado más la libertad, que me he sentido más libre como ser humano y como hijo de Dios, es bajo los sacramentos. La confesión ha sido los momentos más bonitos, de los momentos más bonitos, íntimos que he tenido en esta vida realmente, de cuando realmente uno siente la gracia de Dios y animándolo a seguir en esta vida, ¿verdad? Sirviéndolo, amándolo en la comunión, la Eucaristía. Entonces esa es una experiencia muy fuerte de libertad, es en los sacramentos, ¿verdad? Como cristianos, si uno quiere luchar por esa libertad auténtica interior, es con la base que es Jesucristo, el amor, que son los sacramentos, la iglesia. Para eso está la iglesia, para ayudarnos a encontrarnos con Cristo. Es que sí, eso ahorita estaba pensando, nosotros tal vez no tenemos muy consciente siempre, o sea, a nivel general en la sociedad, lo que podemos alcanzar cuando nos acercamos a los sacramentos, como este de la reconciliación. No es un padre comentaba que es de los sacramentos más, o de las acciones más liberadoras que tiene la iglesia. Claro. Y a veces no los valoramos como tales, ¿no? Le tenemos miedo a veces a acercarnos a recibir esa libertad. Claro. El perdón. El perdón, sobre todo. Gracias a Dios. Y sobre todo porque esa libertad que buscamos y tanto
pues peleamos hoy en día la libertad. Yo creo que la libertad de los países, ¿no?, que están esclavizados por el dominio de un capricho, ya sea de un gobernante, ya sea también la libertad de estar en paz por las acciones del narcotráfico, de las drogas, también la libertad de estar en paz con uno mismo, tantas cosas que viven los niños, las familias, los abusos, la libertad de sentirnos amados, ¿verdad? Aquellos que se sienten alejados de todos, la libertad del pobre por tener una vida justa. Yo creo que si nos preguntamos dónde se encuentra la libertad, pues la libertad es en que uno se comparta, ¿no? Porque nosotros somos, como decía San Francisco, ¿verdad? Nosotros somos canales de ese amor. Y al ser canales tenemos la libertad de compartir y recibir al mismo tiempo ese amor. Es como un círculo, ¿verdad? Das y recibes. Y al mismo tiempo eso nos hace libres, porque el decir que tenemos libertad de expresión o libertad de acción no quiere decir que, ¿verdad?, tú vas a hacer lo que tú quieres por sentirte bien, sino al contrario. La libertad, la verdadera libertad, la libertad interior es la que busca hacer el bien a los demás. ¿Por qué? Porque es una satisfacción pues plena, un gozo duradero. Ciertamente, como platicaba Mauricio hace unos momentos acerca de la vida de los santos, es y con lo que ahorita Marco está reforzando, también es la clave. Si uno, no sé, tal vez no hay una fórmula para decirla ahorita en este momento, yo no la tengo, Claro. pero sí podemos ver a la luz de la vida de quienes nos han de quienes son ejemplos para nosotros en la fe, los santos. O sea, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Yo no puedo pensar otro momento más grande de libertad más que aquel que libremente se abandona a Dios y libremente comparte ese abandono con los demás. Fíjate que ahorita que dices de los santos, hoy de hecho salió una noticia de este joven que falleció hace unos años. Oh, de verdad. Que sí, que se llama Carlo Acutis, un joven italiano que falleció de 15 años. Y su historia es muy impresionante, cómo usó su libertad para glorificar a Dios. Wow. Era un muchacho normal. De hecho, su familia no iba a la iglesia. El muchacho desde niño tuvo esta gracia de querer ir a visitar a Jesús en la iglesia, y a los papás eso les llamaba la atención. Él de 8 años se iba caminando a misa solo en Italia. Oh, wow. Porque quería ir a la iglesia. Sí. Y es muy bonita su historia. Y dicen que era un muchacho normal. Hasta jugaba videojuegos. Pero él también se decía a sí mismo, nada más 1 hora o media hora al día, a la semana, perdón. Claro. Entonces, vaya, como el ordinario usó su libertad para glorificar a Dios. Y de lo que se conoce mucho es, él tenía esa pasión, ese deseo por mostrar esa libertad que Dios nos da, ese amor que Dios nos da, que lo que hizo fue, como le gustaba mucho lo cibernético, hizo una página de internet, una página web donde ponía todos los milagros eucarísticos a través de la historia. Y ahí uno ve el ejemplo de cómo muchas personas que han pasado por esta tierra, que todavía hay muchos millones, pienso yo, muchos millones, y que el ejemplo de Carlo, de cómo él, tan solo teniendo 15 años, el ejemplo que nos dejó a todos de expresar ese amor de Dios, y que todos conozcan ese amor, porque ese amor nos trae libertad. Ciertamente, su caso está en proceso, ¿verdad?, de canonización. Sí, va a ser beatificado. Acaban de aceptar ya su segundo milagro, ¿verdad? Creo que primero, segundo, algo así. Pero, Ok. sí. Es que es tan interesante, como dices, porque al escuchar libertad con religión nos da miedo, ¿no? Bueno, a nosotros no, ¿verdad?, porque somos seminaristas, malo nos daría miedo, pero a los jóvenes escuchar libertad con religión, los mandamientos, ir a misa, no sé, ¿verdad? Yo antes no lo conectaba eso tampoco. Para mí, yo me acuerdo de los tiempos que estuve alejado de la iglesia en mis años de adolescencia. Yo también no podía conectarlo, decía, no, es que es contradicción, o sea, no, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué seguir los mandamientos? ¿Qué flojera, es imposible? Y ahora que me doy cuenta digo, wow, qué
el contraste y el cambio que digo, wow, realmente nunca me he sentido más libre como el día de hoy. Ahora, en estos últimos años que he estado, ¿verdad?, intentando estar más cerca del Señor y pues ya con el llamado, ¿verdad?, que ayer les conté un poco de la historia vocacional, pero sí es increíble cómo la libertad va con la fe y la religión, realmente. Sí, ciertamente muchos mártires, muchos santos han sido niños, adolescentes, creciendo como jóvenes, como muchos jóvenes hay ahorita en la sociedad, y ellos han dado un testimonio de libertad, nos enseñan que es abandonarse a Dios. Claro. Y un ejemplo, fíjense que un ejemplo tan bello que nos da la Sagrada Escritura, el mismo Jesús, es el ejemplo del joven rico, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura que cierto hombre importante le preguntó, dice el joven, ¿verdad?, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Ya sabe los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le contestó, todo eso lo he cumplido ya desde joven. Al oír esto, Jesús le dijo, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ante tal respuesta, el hombre se puso triste porque era muy rico. Al verlo, dijo Jesús, qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Yo creo que este mensaje del Señor, de Jesús, yo creo que es más claro, ¿verdad?, que el agua, en cierto sentido, pero en profundidad, pues es sumamente difícil de comprender para muchas personas, ¿verdad? Cómo puede uno contrarrestar tanto nuestras ideas, lo que tenemos, lo que somos, con lo que Dios nos ofrece, ¿verdad? A veces lo que Dios nos ofrece pareciera que es como tierra en nuestras manos, pero no, es al contrario. Sí, lo interesante, lo que a mí me gusta mucho de este pasaje, es que Jesús está siempre presente. Jesús no nos deja, aunque nosotros tengamos dudas, aunque nosotros no queramos vivir los valores del Evangelio, lo que Dios nos enseña. Jesús está con nosotros. Jesús no nos va a abandonar. Jesús nos ofrece siempre la oportunidad de acercarnos y de vivir. Sí, realmente me recuerda también mucho relacionado con el pasaje que escuchamos en el Evangelio este viernes pasado, el de toma tu cruz y sígueme. Y yo creo que, ¿verdad?, obviamente para seguir al Señor no es fácil, pero Él nos ayuda. Y es en esa libertad que lo seguimos, que Él nos ayuda a dar nuestra vida, incluso estar nuestra propia vida por Él, ¿verdad? Y es algo que para el mundo va muy radical, como que ¿por qué darías tu vida por algo que no ves, por algo que no sientes? Pero pues es algo que realmente uno tiene que experimentar en su corazón y en su alma para que entienda realmente cuando uno decide de nuestra libertad escoger dar la vida por el Señor, ¿verdad? Y no nada más con cosas radicales, me refiero a radicales en el sentido como ser mártires o cosas así, no, pero en nuestra vida negarnos a nosotros mismos a lo que queremos todos los días, ¿no? Lo ordinario, ¿verdad? Lo ordinario, ¿verdad? Como el simple hecho de que no me quiero levantar ahora para ir a clases o para ir a las oraciones, y dices, no, o sea, voy porque pues quiero ser fuerte, ¿verdad? Es un ejemplo, algo. Claro, somos humanos y a veces estamos cansados por muchas cosas, y pues realmente es ahí donde por nuestra voluntad y libertad se lo ofrecemos a Dios y vamos creciendo en esa libertad interior de desatarnos de todo, hasta de ideas, de nuestra propia flojera, de nuestros deseos. Sí, fíjate que ahora estoy recordando también algunas de las personas que he visto o que las veo muy felices son aquellas que ayudan a los demás. Por ejemplo, en mi familia, a veces cuando hay algún imprevisto, algún accidente, algo, las personas que sirven y que se acercan a ayudar a los demás me dan una
y de a qué tan felices son, pero también qué uso de su libertad tienen Sí. para hacerse cercanos, para compartir sus talentos, sus habilidades o sus conocimientos, su experiencia, pero lo hacen con libertad, y con ese servicio ellos parece como que recargan la pila y se hacen más felices. Exactamente, pues yo creo que esa es una de las claves de la libertad, ¿verdad? Que cuando compartimos a los demás, el amor de Dios se hace presente en nosotros, somos instrumentos, y pues activa esa libertad que nos lleva, que nos proyecta hacia lo que todo cristiano busca, que es la vida eterna, ¿verdad? Que es estar en el seno del Padre Dios. Y yo creo que una de las cosas que nosotros hoy en día, ya casi finalizando nuestra reflexión, es el tomar acción, ¿verdad? No vamos solamente a escuchar, o solamente nosotros hablar, ¿verdad? Es poner todo en práctica. Claro. Y no conformarnos, ¿verdad? Con simplemente tener el concepto en la mente, sino el ponerlo en práctica. Así es, sería también muy interesante que la gente que nos está escuchando nos compartan en qué momento se han sentido más libres ellos. Oh, sí, muy buena pregunta. Sí, sería buena idea que los que nos están escuchando que dejen su mensaje, por favor, ahí, que nos digan en qué momento han sentido esa libertad, ¿verdad? Aquí Al igual, yo creo que como tú dices, no tenemos que quedarnos pasivos, pero hay que ser activos en este camino. Y pues Dios nos da a todos nos da dones, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, y a cada uno nos da carismas, ¿verdad? En el cuerpo de la iglesia. Unos son mejores predicadores, otros mejores confesores, otros son mejores en el servicio. Pero sin embargo, es ahí donde cómo vamos a responder al Señor de los dones que nos dio en esta vida, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar nomás así sentados de que, sí, me dio estos dones, pero me voy a quedar aquí sentado y ya. No, pero es actuarlos y pasar ese don a los demás, ¿verdad? Ese ejemplo a los demás, el ejemplo del servicio, ¿verdad? Que uno lo ven sirviendo, que inspire a otras personas de ese llamado, ese carisma que ya tienen y que no se han dado cuenta que Dios se los ha dado, ¿verdad? Y que Dios nos use como instrumentos, y que así vayamos esparciendo esos carismas que Dios nos da, esos regalos del Espíritu Santo, dones. Entonces, como el que predica también, el predicador, el que predica muy bien, Claro. Eso inspira a otros predicadores que a lo mejor no lo saben. Exactamente. Los anima. Los anima y descubren ahí ese regalo que Dios les da y lo pasan, y de eso se trata el Evangelio. Claro. Esparcir ese mensaje de amor. Exactamente. Pero hay tres palabras que se unen a ese pensamiento que dices, y yo creo que si harían una canción, ¿verdad? Una canción de rap con esto estaría bien, de compartir, distribuir y administrar, ¿no? Compartir a los demás lo que tenemos, lo que somos, distribuir y hacer los valores del reino de Dios, y saber administrar nuestra libertad, tener límites, porque la libertad tiene límites, ¿verdad? Porque no podemos irnos simplemente con esa idea de hacer lo que queramos. No es posible hacer eso, porque si no quitamos pues esa libertad de la otra persona, y debemos de respetar la libertad del otro, así como Dios respeta la de cada uno de nosotros. Claro. Y pues ya, queridos amigos, les agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando, de verdad. Estamos teniendo una respuesta increíble en este segundo programa de Llamados para Amar. Y pues dejen sus mensajes acerca de qué piensan acerca de este tema de la libertad. Un tema tan controversial en el tiempo de las universidades y del mundo ya moderno. Pero un tema olvidado, que es el tema de la libertad interior. Y yo creo que pues vamos a concluir, ¿verdad?, nuestros pensamientos, y el darle pues un consejo a aquellos que nos están escuchando acerca de esta libertad interior. Sí, yo les deseo, queridos amigos, que tengan siempre esa oportunidad de ofrecerle a Dios un tesoro, y ustedes mismos atesoren en el cielo. Vivan los valores vivan lo que Dios les ha dado, acéptenlo, y con eso atesoran en el cielo.
no en la tierra. Yo les diría, no teman a seguir a Jesús en esta vida, porque Jesús nos da esa verdadera libertad, y como dice Alejandro, ¿verdad? Nos acumula tesoros en el cielo, y para eso estamos aquí, no para acumular tesoros en esta tierra, de complacernos a nosotros mismos, sino de esparcir ese mensaje de amor que Dios nos da, ese mensaje de salvación que Jesús nos vino a traer, que nos trae todavía. Jesús vino a restituir esa libertad que se había perdido a causa del pecado original. Y no nos dejemos engañar por las mentiras del demonio del mundo, ¿verdad? De una libertad falsa, extremista, y que se basa en ideologías que no llevan a nada bueno, sino que llevan a vacíos interiores realmente. Jesús es el único que nos puede llenar el interior, y es por medio de nuestra libertad que podemos tener esa experiencia del amor de Dios. Exactamente, pues recuerden también que un signo de que nos puede decir si estamos haciendo según lo que Dios dice con nuestra libertad es poner a pensarnos si el dinero, las cosas materiales, los placeres del mundo nos mueven a nosotros, nos dominan, o somos nosotros quien dominamos todo lo que nos rodea, ¿verdad? Porque Dios pone la creación a nuestros pies. Nada de lo que está en el mundo es malo, ¿verdad? Pero se hace malo cuando vamos al lado equivocado, que es el libertinaje, el lado contrario de la libertad. Pues queridos hermanos, hemos llegado al final de esta jornada, de este queridísimo programa, y pues vamos a terminar con una oración por la libertad que ha creado el Papa Francisco. Nos ponemos en oración, cada uno en sus hogares, en sus casas, que está escuchando este mensaje. Pedimos a Dios que nos ilumine y le decimos: Señor Jesús, dame un corazón libre, que no sea esclavo de todas las trampas del mundo, que no sea esclavo de la comodidad, del engaño, que no sea esclavo de la buena vida, que no sea esclavo de los vicios, que no sea esclavo de una falsa libertad, que hace lo que me gusta en cada momento. Pídanlo todos los días. Amén. Agradecemos nuevamente a todos, y que pues Dios nos ayude en este caminar, que vamos todos juntos, y a todos les mandamos saludos, a todos los que nos siguen escuchando. Agradecemos a los seminaristas por su participación estelar en este segundo programa. Gracias, Alejandro. Gracias por la invitación, Marco, siempre para servir. Al contrario, ojalá te veamos más seguido aquí, ¿verdad? Con gusto. Claro, gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación, y hasta la próxima, primeramente Dios. Muchas gracias. Recuerden, nos vemos todos los días a las 8 de la noche con más invitados especiales y temas en torno a la vocación, la familia y la cuaresma. Saludos a todos aquellos que nos siguen escuchando. Agradecemos a las páginas católicas por compartir este programa. Ayúdenos a compartir, darle like y suscribirse a esta página. Recuerden que todos estamos llamados para amar. Soy Marco Medina Cervantes, y lo esperamos el día de mañana en otra transmisión. ¿Qué más quieres que la vida? ¿Qué más quieres que crear algo que empieza como semilla? ¿Y qué más quieres que abundar? ¿Y qué más quieres que dar vida? ¿Qué más quieres que dar vida? ¿Qué más quieres que crear algo que está esperando salida? Si te arriesgas a expresar lo que tus ojos descubren, podrán todos contemplar las aguas que en ti fluyen.